Y hoy nuestra invitada es Betsy Moreta Macías. Ella es coordinadora de la Maestría en Prevención y Gestión de Riesgos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en la provincia de Manabí. Señora Macías, ¿cómo está? Señora Moreta, ¿cómo está? Buen día, bienvenida a este espacio. Muchísimas gracias a Corape Digital TV por esta invitación a nombre de la Universidad San Gregorio de Portoviejo y del mío propio, y mi solidaridad con todas las familias que han sido afectadas por el evento que se produjo en La Gasca, al noroeste de Quito, noroccidente. Y conversemos un poco sobre este tema. Quito, específicamente el sector La Gasca, fue sorprendido nuevamente por un aluvión que dejó a su paso daños y un fallecido. Este hecho lamentable nos recordó lo ocurrido en 2022 cuando un fuerte aluvión se dio en este mismo lugar. El COE de Quito explicó que el aluvión que se dio, en este caso el día de ayer, fue por el desbordamiento de la quebrada El Tejado y señaló que los trabajos de prevención de quebradas se realizan de forma permanente. Pero surge la duda en la población. ¿Una emergencia como esta se pudo prevenir? ¿Qué se debió haber hecho para evitar que en este caso se dé un segundo aluvión? Bueno, tenemos que partir de que todos los desastres son de origen antrópico. Existe la mala información que los desastres son naturales. No, las amenazas pueden ser naturales o antrópicas, pero los desastres son provocados por el ser humano. Entonces, considerando todos estos antecedentes, nosotros tenemos que trabajar desde la prevención para poder reducir los impactos que las diferentes amenazas pudieran tener. Cabe mencionar que este evento no solamente se dio en el 2022, sino que también se ha dado en 1975. Entonces tenemos que aprender del pasado para poder enfrentar y tomar acciones pertinentes en este futuro inmediato. Lo que a mí me llama la atención personalmente es que el periodo de recurrencia para que se vuelva a producir un evento en La Gasca ha sido muy corto. Miren, ha pasado aproximadamente 2 años y esto lo relacionamos directamente con la variabilidad climática. Y también este tema de las quebradas que hay en varias partes del país. Se habla de la quebrada, en este caso aquí en la capital ecuatoriana, y las fuertes lluvias. ¿Qué acciones urgentes nos debieron de invitar a tomar esto? Bueno, primero que todo tenemos que ver qué es lo que está pasando alrededor de las quebradas, ¿no? Las quebradas tienen un cauce principal, pero también tienen otros que alimentan este cauce principal. Entonces, ¿qué pasa si nosotros aguas arriba o en las partes superiores de las quebradas lo que hacemos es talamos árboles, se produce una erosión hídrica mayor, que esto acompañado de sedimentos y materiales de desechos como palizadas hacen que todo esto de aquí se produzcan los eventos que estamos viendo? Es aquí que no solamente las entidades públicas tienen responsabilidad, sino también todos los ciudadanos tenemos responsabilidad en todo lo que pasa a nuestro alrededor, evitando esta tal indiscriminada de árboles de nuestros bosques y sobre todo afectando estas quebradas con las palizadas que se producen. Podemos tomar medidas paliativas que nos ayuden a evitar todo esto que está sucediendo en la actualidad. Ingeniera Moreta, y usted hace unos minutos señalaba que le llamó la atención la recurrencia en este caso de lo ocurrido en La Gasca. Fue en 2022 y también ahora en 2024. ¿Un evento como este se puede volver a repetir en este periodo de tiempo, en este 2024? Sí, miren, lo que pasa es que con esta variabilidad climática todo el planeta se ha visto afectado. Por ejemplo, la ONU establece que para el 2030 el mundo enfrentará aproximadamente 560 desastres al año. Es decir, que esto va a ir aumentando debido al comportamiento, a la tal indiscriminada, a todo lo que nosotros estamos haciendo, estamos agravando esta situación. La contaminación, el CO2, se están produciendo lluvias en periodos más cortos pero con mayor capacidad, con mayor aportación. Y esto hace que todo esto de aquí se produzca, ¿no? Imagínense, lo que antes llovía en un mes, ahora lo tenemos en 1 o 2 días, y esa intensidad hace que lo que nosotros tenemos se sobrepase la capacidad de carga de esos encauzamientos que ya han estado previamente elaborados, de todo el sistema hídrico que anteriormente por medio de obras de ingenierías fue atendido. Sin embargo, ya estamos viendo que no es lo suficientemente capaz, y más si seguimos deforestando y atacando nuestros bosques, ¿no? Vamos a tener mayores problemáticas en menos plazos de tiempo, ¿no? Entonces, es grave, es una problemática totalmente grave donde tenemos que tomar medidas y acciones desde ya, desde la prevención, la planificación territorial,
La planificación territorial aquí juega un rol protagónico, evitar cómo vamos a manejar los suelos, qué es lo que yo puedo hacer o no puedo hacer en los suelos, sobre todo cómo vamos a proteger las quebradas, hasta dónde estoy permitido. Y esto tiene que ir acompañado del control territorial, porque está bien, tenemos los planes de uso y gestión del suelo, tenemos una zonificación, me imagino que adecuada en el lugar, pero sin embargo no tenemos un control adecuado de qué es lo que se produce, cómo se tala, construyo viviendas tal vez a los bordes de las quebradas que me afectan estas características y que impulsan que se produzcan todos estos eventos. Y aquí es que la responsabilidad es de todos. Nosotros como ciudadanos y como academia tenemos que estar conscientes de lo que está pasando, de cómo podemos nosotros aportar nuestro granito de arena. Yo veo que las personas tiran desperdicios a las quebradas, la tala, insisto, es un detonante. Yo veía las imágenes de lo sucedido en la Gasca y veo árboles inmensos, ramas inmensas que han arrastrado estas fuertes corrientes, pero ¿por qué se da todo esto? ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es cuando necesitamos una intervención integral. Necesitamos un análisis de todo el sistema hídrico de la zona y también necesitamos un análisis de todo el suelo. ¿Qué es lo que se está produciendo alrededor? Sobrepasa la capacidad de carga. Necesitamos tomar medidas preventivas urgentes para evitar estos lamentables acontecimientos con pérdidas de vidas humanas. Sin duda ha sido terrible lo que ocurrió en La Gasca, aquí en la capital ecuatoriana, y para que se reúnan las condiciones de un aluvión, como lo ocurrido en 2022, lo ocurrido también en 2024, ¿cuáles son todos esos factores que en este caso deben coincidir, aparte del factor climático, el tema de que tal vez no se haya hecho una adecuada limpieza de las quebradas? ¿Qué más debe influir? Bueno, nosotros aquí en su sector ustedes tienen altas pendientes, ¿verdad? Eso, más la cobertura vegetal, más también la parte de la población que afecta directamente arrojando desperdicios dentro de las quebradas. Y bueno, todos estos factores se suman y hacen que los suelos se saturen y se produzca una erosión hídrica. Esta erosión hídrica va acompañada de sedimentos, materiales de desechos, y todo esto es arrastrado, sumándole todas las precipitaciones que se producen a través de las cuencas y provoca lo que ha sucedido en Quito, ¿no? Entonces eso, nosotros tenemos que tomar conciencia de qué es lo que está pasando. Y bueno, ya tenemos lo sucedido, ahora tenemos que trabajar en una gestión correctiva, ¿no? Reducir los riesgos de desastres presentes, tal vez con obras de mitigación, de ingeniería o tal vez con obras que se vayan más encaminadas a los SBN, que son soluciones basadas en la naturaleza, donde podamos volver a recuperar ese ecosistema que estamos perdiendo. Y usted ha hablado de la saturación de suelo que en este caso señalado ha estado presente aquí en la capital ecuatoriana en el sector de La Gasca. Esta saturación de suelo, ¿qué otras emergencias en este caso podría ocasionar? Bueno, lo más importante que puede ocasionar es esto, lo que se produzcan los aluviones y que tengamos pérdidas de vidas humanas y materiales. Sin embargo, todo esto lo podemos evitar, insisto, tenemos que trabajar en conjunto desde la academia, la ciudadanía y las personas para poder trabajar en todos estos eventos adversos. Y usted también ha hablado acerca del tema de la intervención integral, ha hablado de la prevención, planificación territorial, de analizar el sistema hídrico de las zonas y de los suelos. Frente a todo este escenario, ¿cuáles son los retos de los GATS? No solamente el de Quito, sino también de todos los GATS a nivel nacional para evitar que emergencias como estas tan lamentables ocurran. Bueno, tenemos que trabajar en varios aspectos. Yo creo que ya tenemos que dejar esa visión común de ver los riesgos que era, que se produce el evento, actuamos y bueno, y volvemos y tenemos una memoria a corto plazo. Lo más importante ahorita es la gestión prospectiva, es decir, evitar que ocurran estas emergencias. Desde cuando no existe la temporada invernal, cuando estamos en épocas de sequías, tomar consideraciones, realizar estudios importantes de las características del suelo, del estado de las quebradas, tal vez generar un mantenimiento preventivo, que pare estas agresiones que estamos teniendo en el momento. Sin embargo, para mi perspectiva personal, yo creo que lo que más se debe de trabajar es en la planificación territorial y el control territorial, ¿no?
¿Por qué la planificación territorial? Porque es aquí donde nosotros ponemos la pauta de hasta dónde podemos construir, qué es lo que podemos hacer para proteger esas colinas, cuál va a ser mi suelo declarado de protección. Tenemos la base legal pertinente, tenemos la Constitución que nos apoya, tenemos actualmente la Ley de Gestión de Riesgo que también se vuelve un factor importante, donde la parte de la gestión de riesgo tiene que ser analizada de una manera más profunda. En los PDOT, incluirla. Yo sé que actualmente se está trabajando en esa articulación del PDOT, no de una manera simplemente en uno de los componentes, sino porque esto interviene en todos los componentes, social, asentamientos humanos, interviene en la parte medioambiental. Tenemos que hacer conciencia de todo lo que estamos viviendo. Y control territorial, porque no solamente se trata de, bueno, tenemos la ley, tenemos los planes y se queden bien bonitos en papel, y no, tenemos que controlar qué es lo que está pasando en nuestros territorios, revisar, ver que si se está deforestando, ver si se estoy construyendo en zonas de alto riesgo, sin permisos de construcción en algunos casos. Actualmente también la humanidad tiende a migrar más a las ciudades debido a buscar mejores condiciones de empleo, de mejorar su calidad de vida. Entonces tenemos que analizar todos estos factores desencadenantes que hacen que se produzcan estos eventos desde la perspectiva social, económica, planificación territorial para poder evitarlos. Por cada dólar de prevención nos estamos ahorrando $10 en respuesta. Entonces, si los problemas son presupuestarios, esta cifra que establece la ONU nos hace caer en cuenta que tenemos que actuar antes que se produzcan los eventos, ¿no? Entonces, eso es muy importante para poder tener esos territorios resilientes que tanto soñamos. Y Quito está constituido como un territorio resiliente. Es hora de que todos, desde la comunidad, evitemos la contaminación, evitemos dañar nuestros territorios y nos volvamos también agentes de cambio, porque eso es lo que necesitamos. Trabajar en conjunto, no solamente las autoridades locales, sino toda la ciudadanía para lograr esa resiliencia que tanto buscamos en nuestros territorios. Ingeniera Muareta, y usted en este caso ha hablado de la importancia de la gestión de riesgos. Tal vez, ¿cómo ha analizado usted este tema que deben de abordar los GATS de cada cantón, que debe ser de manera articulada? Necesitamos mayor preparación en gestión de riesgos. Insisto que estamos simplemente esperando que pase el evento o tal vez tengamos un plan de respuesta, pero tenemos que trabajar en esa planificación y ahí es que debe de haber una articulación entre la parte de la gestión de riesgo con el personal de gestión de planificación territorial de los mismos GATS, donde el trabajo en conjunto se evidencie en mejoras para la ciudadanía. Y eso es lo que nos falta muchísimo a todos, desde la Secretaría de Gestión de Riesgo, que trabaja arduamente, lo vemos nosotros en el día a día por medio de capacitación continua a la población, ayuda humanitaria, pero bueno, es hora de también nosotros desde los municipios o desde la academia hacer frente a el problema, y el problema hay que evitarlo. Entonces entendamos cómo se producen las amenazas, necesitamos mayor personal capacitado. Lamentablemente en el Ecuador existen muy pocos profesionales que se van por esta rama de aquí, ¿no? Y ahí también es una invitación a todas las personas que nos están escuchando y observando a través de este medio digital a que nos eduquemos en riesgos. ¿Qué tenemos que hacer para prevenir? ¿Qué tenemos que hacer para ayudar a nuestros ecosistemas? Y es muy importante contar con profesionales capacitados en esta rama. Y también frente a estas condiciones climáticas que se están presentando en algunas partes del país, aquí en la capital ecuatoriana hay lluvias, también en la provincia de Manabí ha habido fuertes lluvias, en Guayas, frente a todo este escenario, también cuáles son esos riesgos a los que nos podemos estar enfrentando en estos momentos y que también los GATS deben de prestar atención para actuar de manera urgente. Bueno, sí, lamentablemente todo el Ecuador, debido a sus condiciones geográficas, a su ubicación territorial, está sujeto a diferentes tipos de amenazas, ¿no? Desde terremotos, desde inundaciones, pandemias. Entonces tenemos que hacer una preparación integral. Entender primero las amenazas. Les pongo un número, aproximadamente tenemos 25 amenazas en nuestro territorio, pero ni siquiera sabemos cuáles son estas amenazas, tanto naturales como antrópicas que se producen. Entonces, bueno, tenemos que hacer como un llamado a la conciencia de analizar cuál es la causa
que se produce y reducir la vulnerabilidad, porque recordemos que los riesgos son igual a amenaza y vulnerabilidad. Si no existe la vulnerabilidad o una población expuesta ante esas amenazas, no va a existir el riesgo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es verdad que, por ejemplo, en Chone no podemos reubicar todo un cantón para poder salvaguardar la vida de las personas, pero tenemos que tal vez tomar medidas paliativas que ayuden a reforzar cada uno de los elementos, sobre todo los equipamientos indispensables como los hospitales, que se encuentren activos para poder ayudar a la población y a la comunidad. La central, el ECU 911, juega un rol importante también en la prevención. Las alertas tempranas son importantes. Nosotros, por ejemplo, en Manabí nos inundamos muchísimo con la presencia de estas lluvias en temporada invernal, pero ¿qué es importante ahí? Tener una prevención, de saber que, bueno, ya viene la corriente del río, ya viene este nivel alto del río, entonces, ¿qué hacer? Ya vamos avisando a la población que resguarden sus pertenencias, que tal vez los que se encuentran mal ubicados, vamos buscando familias acogientes, vamos yéndonos a nuestros familiares para garantizar la vida, que es lo más importante. Ahora, no solamente se trata de la alerta temprana, ¿no? Sino se trata de ver la causa del problema. Por ejemplo, en Manabí, nuestro hermoso río Puerto Viejo, yo vivo en la ciudad de Puerto Viejo, entonces, ¿cómo trabajamos en conjunto toda la cuenca del río Puerto Viejo, que interviene en varios cantones para evitar que se produzcan las inundaciones aguas abajo? Tal vez necesitamos analizar qué es lo que pasa aguas arriba por medio de la reforestación de todas las laderas, de todas las cuencas y microcuencas. Tal vez necesitamos analizar, bueno, si necesitamos crear llanuras de inundación en las zonas altas para evitar que se produzcan en las zonas bajas, ya que no vamos a poder reubicar a todos nuestros habitantes. Pero eso es mediante análisis especializados, recorridos en sitio, revisar cuáles son las características de los diferentes territorios, que todos son diferentes, dinámicos, y qué es lo que podemos hacer en cada uno de ellos. Sin embargo, la ciudadanía también tiene que jugar ese rol protagónico de avisar qué es lo que pasa. Ellos son los primeros voceros de estos eventos, ¿no? Si usted ya está viendo que algo no está ocurriendo con normalidad y tal vez el ECU no ha informado en su respectivo momento, tratar de comunicarse, informar para dar soluciones a corto plazo, pero sobre todo la planificación territorial juega un eje protagónico en estos eventos. Ingeniera Moreta, le agradecemos mucho por su tiempo para los medios comunitarios de Corapa. Esperamos que tenga un excelente día. Muchísimas gracias por atender esta entrevista. Gracias a ustedes por la invitación y cuando ustedes necesiten, ahí estamos como Universidad San Gregorio de Puerto Viejo. Muchísimas gracias. Amigos y amigas, nos vamos a una pausa. Sigan en sintonía de este informativo porque ya regresamos con varios temas.